las otras tantas que ha vertido nuestro querido compañero Carlos Tello sobre mi persona y los demás compañeros que han tenido oportunidad de acercárseme y de partir algunas palabras breves conmigo en esta mi visita, que es creo que la cuarta o quinta que vengo a hacer a la zona de Nueva York, Nueva Jersey, en mi condición de congresista y de dirigente del partido. La ventaja de hablar al final es que tiene siempre un sentimiento doble. Primero, hay una ventaja, porque uno puede escuchar primero a todos los oradores anteriores y si está en desacuerdo con algo lo puede refutar y ya no le pueden contestar. Y si está de acuerdo con algo, simplemente ya no lo repite, aunque lo tenía pensado decir. La desventaja es que agarra cansado al auditorio. Y como encima veo que algunos todavía no han comido, entonces prometo ser breve. Quiero, en primer lugar, hacer dos disquisiciones previas. Y que tienen que ver con también la referencia que ha hecho el compañero Navarrete a mi familia aquí presente. Mi esposa Pilar y yo nos conocimos en el partido. Ella era militante del comité aprista de Miraflores, que es uno de los más activos de Lima, y yo era militante del Comando Nacional Universitario, años 79-80, para la campaña de la Asamblea Constituyente. Así que la garantía de la pervivencia de lo que significa la solidez aprista está cimentada por ese origen. Y ambos somos hijos también de apristas, mi mamá, su papá. La transmisión de generación en generación es muy común en el partido. El compañero Carlos Tello, hijo también del gran compañero Carlos Tello, y de toda su familia, sus hermanas, y los Tello de Barranca, son sucesiones, estirpes que se van germinando a lo largo de la historia del partido. Y por eso es que estamos ya en el año 2014 y se van a cumplir 90 años de la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, 7 de mayo de 1924, en el Colegio San Ildefonso de México. 90 años. Y cuando uno se pone a pensar en la atribulada historia de nuestra patria, en esos 90 años, uno no puede dejar de sorprenderse cómo es que un partido político puede haber sobrevivido todo ese tiempo y puede haber encima gobernado 2 veces, tener la alternativa de gobernar 3 veces, pero sobre todo haber transformado al Perú como se le ha transformado en los últimos años. Y entonces uno vuelve a las palabras originales de nuestro querido viejo Víctor Raúl Lavilla de la Torre, y sin que fuera asomo de soberbia, repetir como él decía: aprista, ten orgullo de tu gran partido. Y fíjense, durante todos esos años, así como estábamos los apristas firmes, peleando, o en la clandestinidad, o en las luchas contra las dictaduras, o fortaleciendo los sistemas democráticos, también teníamos nuestros enemigos. Y entonces estaba el militarismo duro, el militarismo ramplón, y estaba la oligarquía que alimentaba ese militarismo, y estaban los comunistas, que siempre han envidiado de nosotros nuestra adhesión del pueblo que ellos jamás tuvieron. Y entonces entre todos se conjuncionó también, a la par del aprismo, el antiaprismo. Existen los antiapristas, los que con solo vernos se les tiembla todo el cuerpo, los que cuando nos escuchan hablar dicen que cambian de canal, porque si no los convencemos. ¿Qué debilidad conceptual han de tener que tienen que recurrir a no escuchar para no escuchar razones? O sea, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y a todos esos los hemos visto pasar. Sánchez Cerro asume con un fraude electoral el 8 de diciembre de 1931 una presidencia híbrida, y lo primero que hace es decretar la persecución del APRA, ponerla fuera de la ley, y proclama la muerte del APRA. Primero murió él, y después vinieron Benavides, Odría,
El gobierno de Pérez Godoy, que se hizo porque Haya de la Torre ganó las elecciones del año 62, como recordábamos hace algún momento con el compañero Carlos Tello, la manifestación más grande de la historia del Perú, el cierre de campaña de Víctor Raúl Haya de la Torre en el Campo de Marte del año 62, que motivó desafortunadamente que la Fuerza Armada dijera no, veto contra esto. E hicieron el golpe de Estado del 18 de julio del año 62, cuando faltaban 10 días para la transmisión de mando. Y después Velasco, que había proclamado la muerte de los partidos políticos y la famosa política del no partido. O sea, quería una sociedad en la que no hubiera partidos. O sea, un cuartel en el que hubiera generales que eran ellos y soldados que éramos todos los peruanos. Bueno, a todos esos que proclamaban la muerte del APRA, que acusaban al APRA de todas las calumnias habidas y por haber, los hemos visto pasar. Ellos se los llevó la historia, están bien muertos. El tiempo se los llevó, pero acá está el APRA viva y seguirá viva todos los años. El APRA nunca muere. Esa es la gran diferencia. Y es un partido que es sorpresa en América Latina. Porque ningún partido, hay partidos más antiguos. Podríamos decir, por ejemplo, el Partido Blanco Uruguayo, formado en el siglo XVIII. O la Unión Cívica Radical Argentina. Pero ninguno de ellos tiene la proyección y la solidez que tiene el APRA como parte fundamental de la historia del Perú. Como columna vertebral de la democracia del Perú. No hay democracia en el Perú sin el partido aprista. Y eso lo saben tirios y torianos. Entonces, el APRA constituye eso. Y aunque podamos tener todo tipo de contingencias internas, siempre nuestras contingencias han llevado a que en el fondo terminamos fortalecidos y nunca nos fracturemos como los dogmáticos siempre se han fracturado. La unidad del partido ha estado siempre por encima de todo, a pesar, reitero, de nuestras contingencias. Pero además, compañeras y compañeros, tenemos que ser muy claros en que nuestra capacidad también ha sido sometida a prueba en varias oportunidades. Y efectivamente pueden haber habido contingencias de toda índole. Pero hoy los apristas tenemos que aumentar a ese concepto de orgullo del que hablaba Haya de la Torre, que repito, no es soberbia, sino simple reafirmación. Tenemos que añadir no solamente el orgullo por el partido, sino el orgullo por el gobierno que se ha hecho entre el 2006 y el 2011. Yo quiero, compañeras y compañeros, que ustedes, cuando puedan, siempre hagan el esfuerzo de analizar, ya sea en información periodística o en libros o en cualquier tipo de información, las cifras del desarrollo económico, político y social que tuvo el gobierno aprista del 2006 al 2011 y las comparen con cualquier otra cifra de cualquier otro gobierno desde que Pizarro pinzó las tierras de nuestra patria e incluido Incanato. Nunca un gobierno como el gobierno aprista ha reducido la pobreza 25 puntos como se ha reducido en el Perú. Nosotros encontramos la pobreza, es decir, el índice de pobreza que determina que una persona es pobre cuando vive con menos de 5 soles al día per cápita, lo encontramos al 50% el año 2006. Cuando el señor Alejandro Toledo asume la presidencia de la República el año 2001, el índice de pobreza, que son cifras del Banco Mundial, era 51%. Cuando él deja el gobierno, lo deja en 50%. En 5 años, el señor Alejandro Toledo redujo la pobreza en el Perú 1%. Nosotros recibimos la pobreza 51%. Prometimos que íbamos a bajarla a 30% a la pobreza, 20 puntos. Pero se nos pasó la mano, la bajamos a 26 puntos. 26% de índice de pobreza, que significó la creación de 5 millones de empleos en esos 5 años. 5 millones de peruanos dejaron de ser pobres entre el 2006 y el 2011. Y para hacer reiteración de una cifra que es cara a ustedes por ser peruanos que viven en el exterior,
el índice de salida de peruanos hacia el exterior y de no de retorno, es decir, de migración peruana, se redujo en 60% a partir del año 2006. La gran mayoría de peruanos en el exterior son peruanos de una migración más antigua. Y es más, el nivel de retorno que está ocurriendo por la crisis española, por la crisis europea, de peruanos que tenían 10, 15, hasta 20 años en el extranjero, está aumentando en el Perú 17 y 18%. El Perú es hoy país atractivo, no solamente para el retorno de peruanos jóvenes, sino también para la incorporación de extranjeros que antes recibían a los peruanos. Chilenos que vienen al Perú a trabajar, colombianos, enorme cantidad de colombianos que está llegando al Perú a trabajar, españoles. Ustedes han oído hablar seguramente mucho. ¿Quién no ha tenido un familiar que se ha ido a España y lo trataban de sudaca? Tenían arrimado en España, discriminando. Bueno, ahora son los españoles los que le vienen a pedir chamba a los peruanos. Y no es gracias al gobierno del señor Ollanta, es gracias al desarrollo económico que nosotros hemos dejado. Y nosotros abrimos las puertas, porque así somos los peruanos, pues generosos. Y porque sabemos que germinan desarrollo, pero eso sí, tienen que cumplir con las normas y los procedimientos que el Perú establece. De manera entonces que cuando hablemos del partido y cuando hablemos de lo que ha hecho el APRA para el Perú, pongan esas cifras en relieve. Un dato más, porque podemos comparar cada una de las cifras. Las cifras, por ejemplo, de acceso a programas de salud. Cuando se crea el Servicio Integral de Salud que hace el gobierno aprista, aumenta de 4 millones de personas en cobertura del Seguro Social y del Ministerio de Salud a 9 millones. O sea, más que duplicado. O, por ejemplo, el acceso a la educación de los niños entre 4 y 7 años, que estaba en 63%, se ha dejado en 90%. El índice de deserción escolar se ha reducido en el Perú de 47% que desertaban del colegio en secundaria a 23%. Todos los índices que ustedes vean, toda la estadística que ustedes vean, ninguna es superior a la aprista cuando se trata de cualquier otro gobierno. De manera que entonces nosotros sí tenemos un orgullo adicional, que es haber puesto el desarrollo básico del crecimiento de nuestra patria, pero con la diferencia que lo hicimos con justicia social. Y simplemente de la comparación que les he hecho referencia entre el presidente Toledo y el presidente Alan García, se dan ustedes cuenta de que mantener una política económica simplemente en el sentido de continuarla con los mismos parámetros, pero no aplicarle conceptos de justicia social, no reduce la pobreza. Porque el señor Alejandro Toledo hizo una política económica adecuada. Es decir, permitió el ingreso de capitales, hizo concesiones, arregló un poco la parte económica, que ya venía también de la época de Fujimori. Pero no le puso corazón, no dio órdenes precisas para que el mecanismo de crecimiento de nuestro país se redistribuyera. Fue la decisión política del gobierno aprista la que con la misma política económica permitió la reducción de la pobreza. ¿Y por qué? Primero, porque se descentralizó. 2/3 del Producto Bruto Interno que el Perú producía hasta el año 2006 eran consumidos por Lima. Y solo 1/3 se repartía a las provincias. Esa cifra se revirtió exactamente al revés. 2/3 pasaron a las provincias y solo 1/3 se quedó para Lima. Y esa fue una decisión política que tomó el gobierno aprista. Y la redistribución de los recursos económicos empezó a germinar el desarrollo en las provincias. Y es allí, es justamente donde viene el mecanismo de reducción de la pobreza, que es mucho más firme y mucho más grande en provincias. Huancavelica, que es la región más pobre del Perú, tiene 82% tenía 82% del año 2006 de personas que estaban en índice de pobreza. Eso se ha reducido a 64%, sigue siendo enorme. Y sí, y es extremadamente complicado reducir la pobreza en el área rural. No se olviden ustedes, compañeras y compañeros,
que nosotros poseemos en América Latina la geografía más feraz, la más difícil de todas. Los demás países de América Latina no tienen una geografía tan complicada como la nuestra, ni han tenido tampoco una historia como la nuestra, porque nuestro país es la verdadera madre patria de la Sudamérica grande, porque en nuestro país se germinó la gran cultura precolombina, la más grande de todas, y fue reemplazada por el más grande virreinato de todos, que fue el virreinato de Lima. Nosotros no teníamos caciques sueltos por ahí, ni tribus. Teníamos grandes imperios. Y esos grandes imperios habían tomado control del territorio más difícil de todos. Por eso que cuando los españoles vinieron, el virrey Toledo, valga la coincidencia del apellido, pero el virrey Toledo diseñó una estrategia específica hecha en Madrid por la corte española de impedir que los indios, todas las culturas, los chachapoyas, los huancas, los incas, recuperasen terreno con la rebelión de Manco Inca y reconquistasen el imperio y expulsasen a los españoles, que lo estaban empezando a hacer. ¿Qué fue lo que hizo el señor Toledo? Virrey. Creó las reparticiones. Y entonces empezó a reclutar forzosamente en las grandes aglomeraciones de ciudades incas a todos aquellos que tenían edad militar, y los empezó a diseminar en todos los cerros. Y por eso es que surgieron las comunidades campesinas. El Perú tiene 24 regiones. Ustedes lo aprenden en el colegio siempre. De las 24 regiones han surgido 200 provincias. De las 200 provincias han surgido 1980 distritos que tiene el Perú. ¿Saben ustedes cuántos centros poblados tiene el Perú de más de 150 habitantes? 78.000. 78.000 centros poblados, que no son distritos, no llegan a distrito, que tienen más de 150 habitantes. ¿Y saben cuántos tienen menos de 50 habitantes en el Perú? 125.000 centros poblados. ¿Eso por qué? Porque justamente lo que los españoles hicieron, y hasta ahora perdura, es haber creado un pueblo en esta cumbre, otro pueblo en esa cumbre, otro el de allá, para tenerlos separados a los incas, para evitar que Manco Inca, que fue el último gran rebelde que quiso hacer la resistencia y la rebelión contra los españoles, pudiera aglomerar un ejército. O sea, todo su ejército lo dispersó. Bueno, esa realidad hace que cuando usted quiera ponerle luz a ese pueblo, donde hay 50 personas, el cable que le ha puesto, que le ha hecho llegar ahí a esa cumbre, para pasarlo al otro pueblo donde está haciendo otras 50 personas, vale 15 veces más que hacerlo en línea recta. 15 veces más, porque tiene que bajar toda la cumbre y volverla a subir para el otro lado. Nosotros somos un gran papel arrugado, como decía ella de la Torre. No somos Brasil. En Brasil todo es plano. Entonces, electrificar no es ningún mérito. No es ningún mérito. Aquí en los Estados Unidos, eso es un país muy grande, creció mucho, pero tienen una geografía que se los permitió. O sea, puede llevar un tren de aquí hasta San Francisco, porque todo es plano, salvo la parte de las montañas rocosas. Pero a ver, pues, o sea, hacer un tren como el que tenemos nosotros, que es una obra de ingeniería, que sube hasta Cerro de Pasco y baja. O hacer un tren que vaya desde Cajamarca hasta Puno, por toda la sierra, a ver quién lo hace. Entonces, nuestra geografía es un reto. Y en ese reto hemos reducido la extrema pobreza rural en el gobierno aprista, lo hemos reducido a 12%. 12%. De manera entonces, pues, compañeros, que asumiendo ese tipo de retos, ¿ustedes creen que nosotros vamos a milanarnos cuando viene un mequetrefe y preside la famosa megacomisión? ¿Mega qué? ¿Ustedes creen que nosotros nos vamos a milanar o vamos a arrinconarnos o vamos a estar pidiendo perdón porque quieren amenazar con una inhabilitación? ¿O ustedes creen que nosotros
nos vamos a quedar callados o somos retrasados mentales cuando vemos que la señora Nadine Heredia dice sí voy a hacer, no voy a hacer y ya voy a ver, no voy a hacer pero mando a un militante de mi partido para que me ponga? No, pues. Entonces, si después de eso y de nosotros tener una presencia, ellos dicen, no, pero esos apristas mueven todo el Congreso, son 4, promueven todo el Congreso. Bueno, no es porque uno sea Superman. Primero, es porque ellos precisamente no son ninguna luminaria. O sea, tampoco es tan fácil o tan difícil para nosotros. Pero en segundo lugar, es porque nosotros hemos aprendido en el partido, con 30, 40 años de militancia, este oficio que significa defender principios, defender ideas, saber que uno está por el camino correcto y sobre todo no tener rabo de paja. Con eso uno puede decir las cosas con absoluta libertad. Y la mayoría de los apristas son apristas que cumplen con esos requisitos, por no decir todos. Algunos habrá pues que no, porque en todas partes siempre existen buenos, malos, altos, bajos, gordos, flacos, todo, es así. Somos una sociedad variopinta. Pero que nosotros podamos sentirnos avergonzados o arrinconados, de ninguna manera, de ninguna manera. Por tanto, yo quería decir estas palabras que son conceptos breves, simplemente para reenfatizar mi orgullo también de estar aquí presente con ustedes. Cada vez que he tenido la oportunidad de venir aquí, he encontrado siempre comités activos, comités en movimiento, compañeros de mucho fuste y que tienen además mucha raigambre en su movimiento histórico y que mantienen viva la llama del aprismo. Como ha dicho el compañero Navarrete, está en todas partes del mundo. Y ahí donde hay peruanos, hay compañeros. Lo que nosotros tenemos que hacer es mantener viva esa llama y hacer que esa multiplique en el resto de las comunidades peruanas. Hace algunos minutos un compañero, un compatriota me comentaba de la famosa ley que se propone permanentemente en el Parlamento para que haya representación en el Parlamento peruano de los peruanos en el exterior. Y yo le contaba, de manera, digamos, ilustrativa, que por lo general quienes vienen y prometen que lo van a hacer cuando están acá, cuando regresan, no lo hacen, porque asoman otras discusiones que terminan entrampando el tema. Y entonces resulta que no se ponen de acuerdo, sino cuántos van a hacer, cómo van a hacer, los que hay en Chile, los que hay en Argentina, cómo se suma, más, menos, etc. Entonces, ahí se queda el tema entrampado. Pero entre otras cosas es porque también los parlamentarios, como sucede en todas partes del mundo, acá también, necesitamos presión para que justamente esa presión pueda sensibilizar los resultados que uno debe obtener. Y entonces es importante, para obtener los logros, para obtener los resultados, que los comités apristas se conviertan en vanguardia de esta propuesta y que eso sirva en sendos comunicados, en sendos esfuerzos que se hagan para que los parlamentarios peruanos puedan plantear la modificatoria de la Constitución que se necesita para la creación de distritos electorales adicionales. Entonces, esa es una tarea, por ejemplo, sustantiva. Otra tarea es la democratización de los consulados, que es una propuesta vieja que el partido tiene y que yo la he vuelto a suscribir después de muchos años, pero que claro, como somos pocos parlamentarios ahora, y eso en realidad, compañeros, por culpa nuestra. O sea, si somos ahora pocos, es por culpa nuestra. Yo no quiero ya señalar nombres de quiénes son los verdaderos culpables. Yo digo, hablo en primera persona del plural. Pero fueron nuestros propios errores los que nos llevaron a esa situación. Así que ahorita estamos pasando ese martirologio, pero lo superaremos. Eso no hay problema. Pero el hecho de que hayamos planteado el proceso de democratización de los consulados. ¿Qué es lo que quiero decir yo con eso? Mire, cuando usted ve el currículum de los miembros del servicio diplomático peruano, no está aquí el compañero Beutis, ¿no? Bueno, que es un viejo compañero, lo conozco de muchos años, también era del sector de Miraflores. Usted ve ahí que ellos estudian relaciones internacionales. Acá le dejo por si acaso. En todas partes del mundo, la carrera diplomática se llama relaciones internacionales. Le enseñan a usted los mecanismos complicados que existen entre usted como representante de un país con el de otro país.
ese es el trabajo diplomático. El diplomático no trabaja ni aprende el trabajo del cónsul. El cónsul, en la época romana, era lo que es hoy el embajador, o el primer secretario, o el segundo secretario, pero hoy el cónsul es un peruano que viene y su relación no es con el país con el que está, sino con los ciudadanos del país peruano que está ahí. Es decir, es una especie de notario, funcionario, etcétera, al servicio de los ciudadanos peruanos. O sea, su relación no es un tema de relaciones internacionales. Es como traer al director general de cualquier ministerio y lo sientan acá igualito. O sea, su función es hacer los trámites de los peruanos en el Perú, para temas peruanos. ¿O me equivoco? Ese es, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tiene que ser un diplomático? ¿Qué tiene que ver el servicio diplomático con las tareas de consulado? Lo que nosotros estamos planteando es que los cargos de cónsul sean cargos que se sometan a concurso público, pero entre los peruanos del lugar, no con los peruanos que viven allá. O sea, que cualquier peruano que esté viviendo acá pueda ser cónsul. ¿Por qué no puede ser cualquiera? Si de lo que se trata es justamente de conocer los mecanismos de trámite que se hacen en el Perú por distintas cosas. O sea, firmar documentos, dar DNIs, dar pasaportes, que se necesita estudiar en la Academia Diplomática para dar un pasaporte. Entonces, ese proyecto lo tenemos, y yo lo he mencionado las veces que vengo acá, pero lo tenemos ahí tratando de sacarlo, porque claro, la resistencia de los diplomáticos es fuerte en ese tema, ¿no? Hacen lobby, se mueven, que no, que es importante, que no sé qué, pero a la larga, los diplomáticos no les gusta ser cónsul. A los diplomáticos les gustan los cargos en Cancillería, que se llama, que son los cargos de embajada, porque les sale pues esto muy tedioso venir a lugares como Patterson y tener que trabajar todos los días. En los otros lugares no trabajan todos los días. Esa es la diferencia. Así que esa, por ejemplo, también es una de las posibilidades y unas alternativas que se pueden hacer para reclamar eso, la democratización de los consulados. Hay otros países que incluso no llaman a concurso para que se provea la plaza de cónsul, llaman a elecciones. O sea, el cónsul es elegido por votación de todos los ciudadanos. Ya no hablemos ya del currículum, un examen, no es un nivel técnico de concurso, sino por votación incluso, ¿eh? Nosotros no hemos llegado a ese planteamiento, pero a lo mejor pues puede surgir, ¿por qué no? O sea, se juntan todos los peruanos y deciden, vamos a elegir a ver quién va a ser el cónsul, es decir, la persona que nos va a representar a nosotros por parte del Estado peruano. Y en una de esas sale elegido el compañero Carlos Tello, y entonces son ideas al vuelo, compañeros. Prometí ser breve y lo estoy diciendo porque recién creo que van 2 minutos nomás, ¿no? Pero bueno, les reitero el agradecimiento, primero por prestarme atención, segundo por recibirme tan calurosamente a mí y a mi familia, tercero por darme la oportunidad de decir estas cosas con absoluta amplitud y tranquilidad, y además por el hecho de que también esté filmado el tema, o sea que esperemos que pueda estar en YouTube en algunos días. Facebook. Y que eso pueda servir para que los compañeros aquí, en esta ciudad tan peruana como Patterson, pero en toda la zona de Nueva Jersey y Nueva York, mantengan esa cohesión, mantengan ese espíritu, mantengan esas ansias, mantengan esa ligazón que se necesita siempre con nuestra patria y con nuestro partido, para que el partido a su vez sepa que tiene representantes firmes, idóneos, seguros, precisos en cada una de nuestras zonas en las que están presentes los peruanos. Evoquemos así a Aya de la Torre. Aya de la Torre también es una persona que vivió exilios, más clandestinidades, pero también exilio. Sufrió exilio en Roma en la época de Prado, y sufrió exilio sin duda en la época de Leguía, cuando estando en Panamá, en México, en Rusia, en Suiza, aprendió justamente lo que significaban las luchas revolucionarias de los trabajadores, y ahí fue cimentando su pensamiento que lo llevó a fundar el APRE el 7 de mayo de 1924 y a fortalecer la presencia del Partido Aprista Peruano, que se fundó sin su presencia